Muy bienvenidas y bienvenidos al panel e-commerce y trabajo del futuro, los desafíos que tienen las pymes de cara a la digitalización, en donde conversaremos sobre las oportunidades del e-commerce y la fintech y su apoyo al desarrollo de la economía nacional. Mi nombre es Magdalena Díaz Lefort, soy la gerenta general de la Asociación de Empresas Familiares y le agradezco a País Digital por invitarme a moderar este interesante panel. La pandemia obligó a muchas pequeñas y medianas empresas a subirse rápidamente al carro del comercio electrónico. En este contexto, soluciones como las e-commerce y las fintech son claves para mantener una continuidad operacional de muchas empresas. Ha sido explosivo el crecimiento de las fintech. De hecho, en Chile se ha incrementado en casi un 60% en los últimos 19 meses, pasando de ser 102 emprendimientos en julio del 2019 a 179 en marzo del 2021, según datos de Finovista. De hecho, en el 2020, las fintech chilenas sumaron una inversión total de 25 millones de dólares y solo en el primer semestre de este año 2021 ya llevan levantados 123 millones de dólares. Realmente un gran cambio y una gran oportunidad para nuestras pymes. Bien, para conversar de esto y otros temas y las oportunidades que nos puede traer el e-commerce, tenemos a un tremendo panel, en donde lo dividiremos en 4 importantes ejes. El primer eje que trataremos es sobre la política pública y la ley fintech. En segundo lugar, hablaremos sobre las brechas que aún nos faltan por cerrar. Luego pasaremos al tema del financiamiento alternativo y por último al sistema de pagos. Para tratar estos temas contamos con los siguientes invitados. Julio Pertusé. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, Julio es subsecretario de Economía. Bienvenido. George Lever. George, muy bienvenido. Él es gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. Ángel Sierra. Ángel, bienvenido. Gracias por la invitación. Director ejecutivo de FinTech Chile. Y también contamos con la presencia de Matías Spaghi, director de Mercado Pago Chile. Gracias, Muy bienvenido, Matías. Muchas gracias. De forma remota también contaremos con la presencia de Karina Durney. Ella es vicepresidenta de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso. Bienvenida, Karina. Hola, muchas gracias. Bien, vamos entonces directo al grano. Subsecretario, con respecto a la política pública, si nos podría realizar un breve diagnóstico de la reciente digitalización. ¿Cómo se ha enfrentado desde tu cartera el proceso de digitalización en el contexto de la pandemia? ¿Qué programas de gobierno están en desarrollo y cuáles crees debieran venir a futuro? Perfecto. A ver, la pandemia ha actuado como un catalizador de la transformación digital de toda la economía. Solamente para tener algunos datos de contexto, si el año 2019 nosotros como Ministerio de Economía ofrecíamos aproximadamente 20.000 instancias de digitalización, producto de la pandemia, el año pasado tuvimos que entregar más de 230.000. Es decir, creció esto casi 11 veces. ¿Y por qué creció? Porque por un lado nosotros teníamos una mayor demanda de las pymes que, producto de las restricciones sanitarias, muchas veces no tenían otras opciones que volcarse a los canales digitales. Nosotros no podemos explicar un crecimiento del IMASEC de un 20% con un crecimiento de un 80% del comercio si no es por la adopción de tecnología por parte de las pymes. Pero por otro lado, también pasó que nosotros como sociedad empezamos a adoptar tecnologías de manera mucho más fluida. Para hacer trámites tan mundanos como ir al supermercado, por ejemplo, durante la cuarentena había que solicitar un permiso en comisaría virtual. Eso nos habilitó el hecho de poder tener clave única. Clave única, tenemos un mecanismo para poder interactuar con el Estado, para estar autentificados. Y esa adopción por parte de la ciudadanía en conjunto con la necesidad por parte de las pymes hizo que hace pocas semanas la OECD nos destacara a nosotros como país, como el país que más había avanzado en la digitalización de pymes. Un 62% de las pymes dijo haber adoptado algún tipo de tecnologías de información y comunicación producto de la pandemia, y al consultárseles, 90% de ellas dice que esto es algo que llegó para quedarse. Entonces, el hambre se juntó con las ganas de comer. Teníamos los mecanismos, teníamos los programas de capacitación, se produjo la pandemia, aceleró todos los procesos de transformación digital de la economía, y en conjunto también había una batería bastante robusta de temas legislativos e infralegales también que nosotros hemos promovido como Ministerio de Economía, en particular acabamos de aprobar una ley de reforma al registro de empresas y sociedades en el Congreso
para que empresas que nacen digitales por menos de 1.000 pesos en un día puedan también crecer, entregar poderes, actualizar accionistas por medios digitales. Eso se aprobó en forma unánime en ambas cámaras. Y hay otros proyectos de ley que también son necesarios y que están avanzando también legislativamente. Proyecto de ley de datos personales, que es muy importante para la economía digital, y también proyectos de ciberseguridad a propósito de la adopción de tecnología para que esto no signifique una vulneración a lo mejor de las actividades operacionales o financieras de las pequeñas y medianas empresas, que es donde nosotros habíamos constatado las mayores brechas que tenemos con respecto a los países de la OECD. Subsecretario, ¿qué cambios regulatorios son necesarios para potenciar las industrias de la fintech? Bueno, y también ahí esto se está discutiendo en conjunto con el Ministerio de Hacienda, que tiene la titularidad sobre ese proyecto de ley, un proyecto de ley fintech. Eso ya lo anunció el ministro de Hacienda. Los detalles específicos están todavía afinándose para ojalá poder presentarlo dentro de los próximos días, que es un proyecto de ley que en conjunto con el proyecto de ley de datos personales, en conjunto del proyecto de ley que crea la Agencia de Ciberseguridad, podemos dotar de una infraestructura y un marco legal y regulatorio para que pueda florecer esta industria, tal como lo ha venido realizando hasta ahora. Los datos que tú entregabas al inicio del panel son bastante elocuentes sobre cómo ha crecido la industria fintech, y por lo mismo el hecho de poder tener buenas regulaciones significa que van a poder seguir creciendo más a futuro, porque lo que nosotros necesitamos es mayor innovación y también mayor inclusión financiera, y eso va a estar habilitado por el uso de tecnología. Perfecto, muchas gracias. Con respecto al eje de las brechas, me gustaría invitar al resto del panel. ¿Qué pasa con las brechas? ¿Cómo podemos cerrar estas brechas? ¿Qué brechas deben cerrarse para potenciar el desarrollo de las fintech e impulsar un ecosistema que propicie su rol? ¿Cómo se pueden cerrar estas brechas y qué avances existen en la materia? Karina, desde Valparaíso, si nos pudieras comentar acerca de este tema. Sí, muchas gracias, Magdalena. Mira, yo siempre hablo desde mis tres sombreros, el sombrero gremial, el sombrero académica y el sombrero emprendedora tecnológica. Creo que para cerrar estas brechas, bueno, de partida desde el punto de vista de las pymes, que es lo que nosotros vemos apoyando como gremio, es ver cómo nosotros podemos fortalecer en el fondo el financiamiento de calidad para hacer la diferencia, obviamente, para las pymes, porque hoy día vemos que los bancos de alguna manera exigen mucho, muchos papeleos, digamos, o los medios de pago también, hay algunos muy tradicionales que exigen muchos papeles a las pymes o a las MIPYMES para poder obtener, por ejemplo, botones de pago. También, por otro lado, desde el punto de vista de las startups o de las empresas de base tecnológica, ideal es que podamos fomentar un poco más la inclusión con la banca, como por ejemplo vemos en Europa lo que está sucediendo con el Open Banking, donde la banca se ha abierto y se ha unido justamente para que las startups florezcan y haya más startups. O sea, hoy día estas cifras que tú estabas hablando que son maravillosas de cómo hay más startups cada vez más tecnológicas, ¿verdad? Más orientadas a los fintech. Ojalá podamos duplicar y quintuplicar esta cifra los próximos años. Entonces creo que la colaboración abierta, la inclusión, son claves para hacer florecer, como decía el subsecretario recién, este ecosistema que se está acelerando. Muchas gracias, Karina. Ángel. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todo el equipo de País Digital por esta invitación. Y la brecha en este momento, Clara, es la política pública. Visualizamos que se está generando una falta de coherencia en la política pública para que todo esto siga avanzando a la velocidad que necesitamos. Ejemplos claros: ley de emisión de prepago no bancaria, una ley espectacular que nace para incluir financiera, social y digitalmente a las personas, y hoy encontramos como con 4 millones de tarjetas de prepago en el mercado, grandes cadenas de supermercados no aceptan las tarjetas de prepago, y esto impacta directamente a las pymes, porque entonces esas personas que tienen las tarjetas de prepago van a verse también, no se van a ver incentivadas a seguir usando estos medios de pago, y por ende un e-commerce chico de una pyme pudiera perder ventas. Entonces allí tenemos una brecha. Ha sido evidente lo que ha sucedido en los últimos días con el Banco Estado. Entonces tenemos allí un problema de fintechs con el banco, en el cual la ausencia de una regulación está doliendo. Entonces la idea acá, lo clave, lo más prioritario es la política pública. Los privados definitivamente
estamos avanzando a gran velocidad y no hablo solamente de las fintechs, sino los bancos. Hay bancos que ya abiertamente han declarado cómo necesitamos cuanto antes una ley de Open Finance. De hecho, ya ni siquiera es Open Banking, sino Open Finance, donde todo el sistema financiero empieza a compartir datos, dado que los datos son propiedad de las personas, no de las entidades. Y eso es muy importante. Acá vamos a tener una problemática, hay que decirlo muy claramente, y es que vamos a convivir 2 años sin un marco regulatorio. Si bien próximamente, como decía el subsecretario, es muy factible que se envíe el proyecto de ley, hasta que esto se apruebe y se implemente estamos lejos, nos hace falta un muy buen trecho. Así que aquí el rol de la CMF, por ejemplo, en dar lineamientos, orientaciones, la colaboración entre los mismos gremios para autorregularnos va a ser muy importante para que estos 2 años de blackout que vamos a tener, por así decirlo, en términos regulatorios, no nos vayan a afectar. Pero definitivamente se corrobora que la fuerza del mercado es muy grande. Hoy, sin que haya ley fintech, tenemos un ecosistema fintech vibrante, como comentas. Las 180 empresas fueron una medición de enero de este año. Hoy ya vamos por 230. Genial. Y esperamos, es una meta de FinTech Chile, que a la vuelta de 2 o 3 años sean 500. No es una utopía. Hoy, por ejemplo, Singapur, un país con 6 millones de habitantes, tiene 1000 empresas FinTech. Así que vamos a ver un gran tsunami FinTech, y eso es muy bueno para todos en la medida que hay mayor innovación e inclusión financiera. Me alegro, apostemos por el desarrollo de la fintech en Chile y que siga explosivo. George, desde la Cámara de Comercio de Santiago, ¿cómo se ven las brechas? ¿Qué podemos hacer para cerrarlas? Bueno, yo concuerdo en que hay un tema regulatorio relevante, por eso la ley de FinTech es una buena noticia. Eh, en general, yo diría que en muchos modelos que están generando irrupciones a través de la tecnología en mercados, llamémoslo entre comillas, tradicionales o de la economía tradicional, está ocurriendo esto mismo. Es decir, se generan brechas y se generan gaps temporales que tienen que ver con el hecho de que los nuevos entrantes, que son entrantes no tradicionales de la industria, y muchos de ellos son startups, de hecho, que traen o Claro. desarrollan la tecnología, se encuentran con un ecosistema en el cual institucionalmente no tienen cabida. Es decir, pueden operar efectivamente porque generan un valor agregado, ¿no es cierto?, a la demanda, a los clientes, pero se encuentran con la barrera de que la forma en que están operando no está considerada, no está contemplada en el marco regulatorio institucional previo, que estaba diseñado evidentemente para otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y eso, digamos, no es culpa de nadie, digamos, es simplemente una circunstancia histórica natural. Y ahí yo creo que una forma de ir cerrando esas brechas regulatorias es, por una parte, estar atento al desarrollo y por lo tanto ir siendo ágil en reaccionar, pero por otra parte hay que tratar de anticiparse a los cambios. Es decir, perdón, ya sabemos que en otras industrias, así como está ocurriendo hoy día en la fintech, como ocurrió o está ocurriendo en el transporte de personas, como está ocurriendo en el mundo, bueno, en el e-commerce empezó a ocurrir hace mucho tiempo, ¿no es cierto? O en el mundo del turismo, en fin, del alojamiento. Debemos estar preparados para que van a ocurrir este tipo de disrupciones y por lo tanto tratar de anticipar los modelos regulatorios. Hoy día en el resto Claro. del mundo, y aquí en Chile también se está empezando a estudiar, se están utilizando muchos modelos de ensayo regulatorio, que son estas famosas cajas de arena o sandbox, ¿no es cierto?, que permiten ir viendo cómo una nueva regulación se adapta al desarrollo y además fomenta, no solamente se trata de meterlos dentro del marco regulatorio, sino que fomentar el desarrollo de estas actividades que por lo demás son generadoras de empleo, de emprendimiento y de valor. Lo otro que yo creo que falta es educación financiera, evidentemente, De porque todas maneras. hoy día, a través de la fintech, tenemos la posibilidad nosotros de ser agentes financieros mucho más activos en todo ámbito, desde el punto de vista del crédito, de la inversión, instrumentos financieros, etcétera. Y eso requiere, las mismas fintech están ayudando, digamos, a cerrar esa brecha, porque hay fintech que apuntan directamente a mejorar la educación financiera de las personas al llevar a un escenario tan cotidiano el uso de estos nuevos instrumentos, ¿no es cierto? Y por último, yo mencionaría también, desde el punto de vista de la tecnología, muchas de estas tecnologías son emergentes y por lo tanto se requieren grados de madurez. Este es
esta es una vuelta que nunca para, digamos, ¿no es cierto? Porque la innovación se produce constantemente, pero se requiere que algunas tecnologías críticas como la inteligencia artificial, por ejemplo, adquieran un nivel de madurez que permitan maximizar su potencial de resultado. Es decir, si yo voy a predecir, por ejemplo, el comportamiento de una persona, Claro. y con eso voy a ayudar a que tome mejores decisiones, esas herramientas predictivas hoy día tienen gran poder, pero van a llegar a ser mucho más poderosas y eso es parte, yo creo, del proceso de madurez que va a llevar a que ese match entre oferta y demanda sea cada vez más potente, con mayor valor agregado. Tener en cuenta entonces también la inteligencia artificial en el desarrollo de la fintech. Matías. Sí, yo tiendo a estar de acuerdo con lo que se expone, ¿no? Quizás mi visión de regulación es un poco distinta, porque creo que lo que se tiende a pensar en regulación es un marco restrictivo, ¿no? Y no, quizás como lo decía George, un marco de fomento. Y ahí es donde yo empiezo a filosofar sobre ciertas regulaciones que ya existen, porque si hablamos de una ley fintech, en verdad, por lo que ha trascendido en diario o del mismo ministerio, no estamos hablando de una ley fintech lo que va a salir, estamos hablando de una regulación al financiamiento alternativo, más otras cosas asociadas a Open Banking. Y muchas fintech, de hecho más de la mitad entiendo que las que existen en Chile son de pagos, ¿no? Y eso está regulado hace mucho tiempo. Y ahí entonces uno tiende a pensar, ¿por qué si existe una regulación no hay un fomento a esa industria? No ha podido prosperar. Y en toda esta instancia yo me estoy topando con un actor común entre todo. Entonces, ¿por qué no se rompió el monopolio de Transbank antes? Bueno, Transbank los dueños de Transbank son los bancos. ¿Por qué las tasas de intercambio no se han regulado y recién acaba de salir la ley? Los que favorecen las tasas de intercambio son los emisores de tarjetas, son principalmente actores bancarios. ¿Por qué nos demoramos tanto tiempo en tener un Open Banking? Y ahí creo que hay un desafío muy grande, no solamente en regulación, sino que en fomento, en desarrollo de políticas públicas, como decía Ángel, que puedan llegar a permitir esta, ni siquiera competencia, yo creo que es una cooperación, es una especie de, como dicen en Estados Unidos, son frenemies, ¿no? Son friends and enemies, pero la verdad es que necesitamos un fomento a una industria que creo está aportando mucho valor. Y un par de ejemplos creo que demuestran esto. Cuando salen regulaciones y tiene una lógica restrictiva de mitigación de riesgo, ¿no? Porque somos una industria bastante conservadora y tenemos un regulador bastante conservador como la CMF, fijan límites, ¿no? Vamos a sacar una ley de emisión de prepago para que las fintech puedan emitir un prepago y podamos incluir financieramente. Perfecto. Pero tienes que tener $1 millón mínimo de capital mínimo garantizado en un banco. ¿Qué fintech en Chile? Bueno, ahora estamos viendo los famosos unicornios. Un unicornio. ¿Qué startup en Chile tiene $1 millón para dejar parado en un banco? Entonces, al final, hacemos regulaciones, pero les ponemos unas barreras de entrada que termina favoreciendo a que la principal tarjeta de prepago en Chile es de un banco. Entonces, para mí no se trata solamente de regular, se trata de fomentar y de permitir acceso. Creo que los sandboxes son un gran ejemplo, funcionaron bien en Inglaterra. Yo tengo una visión de que, dado que ya estamos entrando muy tarde a este juego, tenemos la oportunidad de aprender lo mejor que pasó en otros lados. Creo que Inglaterra ha ido migrando hacia un modelo que el sandbox ya no le es tan claro y ha visto otras oportunidades. Singapur tiene otras cosas fascinantes. Brasil, en Latinoamérica, está haciendo cosas ¿cierto? espectaculares en fintech. Entonces, creo que por ahí viene la visión. Yo creo que la brecha no es solamente en facilitar regulaciones que permitan y dejen un marco claro para participar, sino que hay que hacer también políticas públicas que esas regulaciones, digamos, fomenten y no inhabiliten. Muchas gracias, Matías. Y Julio, ¿cómo podemos fomentar desde la política pública el desarrollo de esta fintech? A ver, hay que entender un poco cuáles son las bases tecnológicas que están impulsando esta revolución, o que están impulsando el surgimiento de toda esta fintech. Número uno tiene que ver con los datos. ¿Ya? No existe una industria tecnológica si no pasa por datos. Esos datos son los que después nutren los algoritmos y hacen que la inteligencia artificial vaya mejorando en el tiempo. Pero necesitamos esos datos.
Y para poder tener esos datos, nosotros tenemos, tal como dijo George o como dijo Ángel, bueno, los datos de quiénes son de las personas. Entonces, tenemos que tener algún tipo de mecanismo para poder compartir datos que a lo mejor yo libremente se los puedo entregar a alguna institución financiera, alguna fintech, algún banco, podemos consolidar eso. Hay proyectos de ley específicos para consolidación de deudas y hay proyectos de ley específicos también para la protección de los datos personales que son complementarios a lo que puede llegar a ser a nivel de la regulación. Pero la capa básica es cómo podemos mejorar el acceso a esos datos financieros, porque sobre eso es donde se monta después toda la industria de la fintech. A mí no me gusta mucho el aforismo que siempre dicen que los datos son el nuevo petróleo. No, los datos no son el nuevo petróleo porque si yo consumo petróleo, tú no puedes consumir petróleo. Al revés. Data is the new soil, los datos son el nuevo terreno, el sustrato sobre el cual crece la economía digital, en particular para la industria financiera, pero esto es transversal a todas las industrias. Entonces hay una pieza de legislación que es importante, que es la Ley de Protección de Datos, que está siendo, se volvió a poner en tabla, que en conjunto, tal como decía Matías, no se trata de generar barreras artificiales de entrada, sino que se trata de poder disminuir las barreras, y una barrera importante para la adopción de tecnología en este momento es cómo podemos facilitar la interoperabilidad de datos, cómo podemos hacer sandbox regulatorios o algún otro tipo de mecanismo, porque nosotros sabemos que muchas veces, tal como lo dijo Ángel, los procesos legislativos pueden tardar meses, años. Tengo un proyecto de ley, por ejemplo, que está parado de reforma al registro de empresas, perdón, de firma electrónica avanzada. También es importante para lo que puede llegar a ser la autentificación, mecanismo de prueba legal, etcétera, etcétera, que lo tengo 8 años trabado, firma electrónica avanzada en el Congreso y todavía no lo ponen en tabla, ¿ya? Entonces, y ahí también, tal como dice Matías, hay ciertos grupos de interés que no quieren ver perjudicados sus parcelas. Pero bueno, volviendo al tema de fondo. La regulación muchas veces va a un paso que es distinto al cual progresa la tecnología, al cual surgen nuevas ideas, al cual surgen nuevos mecanismos para poder generar mayor inclusión financiera. Y por lo mismo, y aquí yo creo que es el gran debate que estamos viendo con toda la regulación en torno a tecnologías, no solamente en fintech, sino que a nivel transversal, es cómo generamos mecanismos que sean un poco más flexibles, que permitan al regulador también ir aprendiendo cómo va evolucionando una industria que todavía a nivel general estamos en los albores o en los inicios, que no sabemos bien cómo va a ir evolucionando y que a medida que va evolucionando nosotros podemos también ir aprendiendo cómo poder ir haciendo ciertos ajustes, de manera que tampoco por el crecimiento desmedido que puede llegar a tener una industria, sobre todo porque las industrias que son digitales tienen fuertes efectos de red, significa que terminan colapsando mercados que terminan siendo tipo winner take all, un solo ganador, un solo gran mercado, y eso después induce a poderes monopólicos, que tampoco es algo que nosotros queremos a nivel general. Entonces, ese equilibrio entre la velocidad y el cambio al cual están evolucionando las tecnologías es algo súper sensible, es transversal, y yo creo que es de los grandes debates que nosotros vamos a tener de cara al futuro en el país, cómo podemos generar regulaciones más flexibles y más rápidas en función de cómo está avanzando la tecnología. Sin duda será el gran debate. Ángel y Matías, con respecto al financiamiento alternativo, ¿cuáles creen ustedes que son las brechas que hay que cerrar para que las pymes consigan más financiamiento? Muy en línea con lo que comentaba Julio, el subsecretario, datos va a ser clave. Hay dos frentes para abordarlo. Uno, el proyecto de ley de deuda consolidada va a ser muy potente. Para contarte, recientemente la Universidad de Cambridge publicó los resultados de financiamiento alternativo a nivel mundial y Chile salió como líder en la región. Es el primero en la región, excluyendo Brasil naturalmente por la envergadura, pero es importante destacarlo porque está por encima de países como México, Colombia, donde se triplica casi la población del país y es muy importante. Así que esa es una vía. La segunda es la misma ley FinTech, porque la ley FinTech con Open Finance va a abrir nuevamente datos, una vez más los datos, para poder analizar de diversas formas el riesgo, hacer evaluaciones con datos diferentes a los que actualmente se usan. Así que esos dos van a ser drivers muy importantes para que se siga dando esta mecánica. Hoy las empresas fintech de financiamiento a pymes puntualmente vienen creciendo a tasas del 50-60%, así que es una gran oportunidad. El último año fueron casi 900 millones de dólares, que si bien comparado a lo que hace la banca todavía es pequeño, pero en tasas de crecimiento definitivamente se corrobora que hay potencial, y dado que vamos en un proceso de reactivación económica que va a tomar años, muy importante acompañar y
y potenciar, como decía Matías, darle más herramientas y bueno, no solamente de los datos. Otro proyecto de ley muy potente que viene desde el ministerio es este proyecto de fondo de fondos, así que financiamiento para también invertir en startups, fintechs, naturalmente pudiera ser también un camino, y de esta forma se puede llegar a más pymes con mayor financiamiento y con mejores condiciones, naturalmente. Y para ti, Matías, ¿cuáles son los elementos claves para que las pymes puedan acceder a mejor financiamiento y al financiamiento alternativo especialmente? Sí, yo creo que el tema datos es súper importante para hacer mejores modelos de scoring y para quizás bajar el costo y masificar el acceso. Pero para mí hay un punto anterior que es la posibilidad de llegar a esa pyme, ¿sí? En cómo encuentro esa pyme y cómo esa pyme puede disponibilizar. O sea, vimos ahora con la pandemia, y el subsecretario ahí algo mencionó, las dificultades del acceso, ¿no? Cuando se entregaban fondos, tenía filas kilométricas de personas, y Karina también expuso algo sobre la facilidad del acceso digital a esas plataformas, ¿no? Y para mí creo que hay una, digamos, diferencia dramática en las pymes que necesitan plata, que estamos hablando de que si uno mira estudios, hay necesidad de más de 1.000 millones de millones, o sea, el PIB de México en necesidad de las pymes en Latinoamérica de fondos y la posibilidad de poder llegar a esas pymes, ¿sí? Entonces, creo que los datos van a ayudar a poder hacer modelos de scoring que van a bajar quizás el costo de ese crédito, pero tenemos que seguir trabajando en cómo digitalizamos a la pyme para que pueda acceder, ¿no? Este nuevo crédito de financiamiento alternativo no va a llegar a través de una ventanilla de un banco, va a llegar a través de una plataforma digital, va a través de llegar a un sitio web, y ahí tenemos que generar seguridad, tenemos que, digamos, educar financieramente para evitar estafas y evitar, digamos, mal uso, pero por sobre todas las cosas tenemos que distribuir y tener la capacidad de llegar masivamente. Nosotros en América Latina tenemos ya más de 800 millones de dólares en cartera de préstamos a pymes, y bueno, lo anunciamos hace poco, así que no es novedad, pero en Chile también, ¿no? En algunas semanas más vamos a empezar a distribuir crédito a las pymes que venden a través de Mercado Libre y Mercado Pago, porque son personas y emprendedores que nosotros conocemos y que el sistema tradicional no les presta porque no los conoce. Pero no solamente entonces está la información, sino que ocupan nuestra plataforma diariamente y yo puedo tener una relación mucho más cercana con él. A eso me refiero con distribución. Tenemos que fomentar esos canales de distribución digitales para que las pymes no solamente que puedan ir al sistema tradicional a buscar, sino que también puedan acceder a plataformas digitales. Perfecto. Karina, ¿y tú cómo lo consideras? ¿Cómo a nivel regional y local existen fintech que han logrado ayudar a las pymes a obtener este financiamiento? Sí, mira, hoy día un poco tomando el punto reciente, bueno, creo que a nivel regional, a nivel, digamos, de Latinoamérica, hay casos muy interesantes. Bueno, tenemos acá en Chile, tenemos Cumplo, tenemos a nivel de Latinoamérica también tenemos el caso de Nubank, bueno, Mercado Pago también. Hoy día, ¿qué estamos viendo nosotros con las pymes, digamos? Nosotros tenemos un caso muy bonito en la región de Valparaíso donde creamos un marketplace, donde tenemos más de 300 pymes y MIPYMES que se digitalizaron y que hicimos una alianza para que tuvieran su botón de pago. Aún así, fue complicado porque se les pidió muchos papeles, ¿te fijas? Y se les sigue pidiendo muchos papeles. Entonces, un poco lo que decíamos recién, o sea, cómo facilitamos el acceso, digamos, a las pymes a tener botones de pago, a tener medios de pago, a tener financiamiento de manera menos burocrática, por decirlo así. Vemos casos, hay un caso que a mí me gusta mucho, que es el N26, que es una banca digital, bueno, hay muchos casos de banca digital, ¿verdad?, donde tú puedes obtener financiamiento o abrir una cuenta en menos de 5 minutos. Entonces creo que nos falta mucho por hacer por el lado de las pymes, educarlas. Nosotros estamos siempre como gremio ayudándolas en todo lo que es digitalizar. ¿Qué es lo que es un botón de pago? ¿Cómo está en un marketplace? ¿Cómo se sube el e-commerce? ¿Verdad? O sea, hay que ir educando a las pymes en la adopción de herramientas digitales y, por otro lado, ir haciendo estos puentes y conexiones entre las pymes, las startups, ¿ah? Y ahí generar y hacer florecer este ecosistema, como bien decían recién, fomentar este ecosistema. Sí, justamente entrando a la recta ya final del panel, quisiéramos hablar de los sistemas de pago. ¿Cuál es el rol de los sistemas de pago para potenciar el comercio digital?
Subsecretario. A ver, es básicamente el conducto que permite complementar el comprador con el vendedor. Y también nosotros habíamos observado brechas bastante importantes a nivel de la encuesta TIC. Muchas empresas, que les preguntábamos, nosotros sacamos la foto del 2018, la primera encuesta TIC que se hizo de tecnología de información y comunicación en la economía, la sacamos justo antes de la pandemia, donde muchas empresas, 4 de cada 5 empresas decía que tenía sitio web. Y la pregunta siguiente, bueno, ¿y para qué utiliza ese sitio web? No, para describir mis productos. ¿Compra, venta, interactúa? Muy pocas. ¿Permite generar ventas con clientes o con proveedores? 0, algo por ciento. O sea, la verdad es que tenían canales que lo estaban utilizando para la información, pero no para poder hacer transacciones. ¿Y por qué no podían hacer transacciones? Efectivamente, porque no tenían habilitados a lo mejor los canales de venta, de compra, de autentificación, de certificación de estándares de seguridad, de manera que esas transacciones fueran lo más transparente posible. Afortunadamente ahora, lo que antes tenía que tener una empresa, ahora se puede hacer a través de estas pasarelas de pago y la misma industria de la fintech ha ido proveyendo distintos medios para que hacer esto lo más sencillo posible. Junto con eso, y aquí hay un tema que es bien interesante, la adopción del uso de tarjetas por parte de la ciudadanía, con todos los IF y todos los bonos que entregaba el Estado. Al principio, no sé si ustedes se acuerdan, habían grandes colas frente al Banco de Chile, después dijeron, bueno, lo puedo empezar a recibir y ahora la gente ya se acostumbró a utilizar las tarjetas como medio de pago. Y las mismas pymes también empezaron a actualizarse. Nosotros hace poco entregamos un bono para las pymes, una política pública bastante inédita que apuntó a llegar a cerca de 820.000, terminaron siendo 930.000 empresas las que lo recibieron durante un mes, no se cayó la página del Servicio de Impuesto Interno, todo perfecto, 3 pasos, pero la misma pyme se acostumbró y dijo, yo puedo pedir esto, lo pido digital, con mi correo electrónico, me lo depositan directamente a mi cuenta y podemos empezar a hacer distintos tipos de transacciones. Entonces, yo creo que la foto que nosotros estamos tomando y ya está en curso, estamos terminando el trabajo, estamos procesando los datos de la segunda encuesta de tecnologías de información y comunicación, donde vamos a ver efectivamente un salto en la adopción de tecnologías, tanto por parte de la sociedad como por parte de las empresas. Y ese salto hace que sea mucho más fácil poder utilizar medios de pago como los que está proveyendo la industria, porque la gente tiene las cuentas, se acostumbró, le perdió el susto, le perdió el miedo, ya no tiene a lo mejor la plata escondida bajo el colchón, sino que la tiene en un banco y puede utilizar medios digitales para poder hacer distintos tipos de transacciones. Ángel. Bueno, la cadena de pagos es muy vital para un país, son las carreteras del dinero a través de las cuales se intercambian bienes y servicios, así que es muy importante para un país. Entonces, 2 ópticas. Bueno, lo primero, desde la emisión, las tarjetas. Ya hablábamos de la problemática que hoy tienen los emisores de prepago en que supermercados no acepten las tarjetas, muy complicado. Otra situación compleja que se dio es que los retiros del 10%, las pensiones, no se pudieron depositar en las tarjetas, en estas tarjetas de prepago. Son medios válidos, son entidades reguladas por la CMF, tienen la misma seriedad y capacidad que una entidad financiera tradicional y no les permitieron que los recursos llegaran allí. Y esto lo hace el gobierno, esto lo hace la superintendencia. Entonces es complejo porque entonces una vez más el gobierno acá debería apoyar, dialogar con la industria, porque entonces si hay temores, lo hicieron por algún temor, acercarse a la industria y dialogar para solucionar, pero no es el tema del bloqueo. Similar al tema del Banco Estado, que hace un bloqueo y el diálogo se corta, sino que los bloqueos. Entonces eso complejo y ahí partimos por la cadena de pagos, la emisión. Ya en lo que tiene que ver con los costos transaccionales, se están hoy regulando las tasas de intercambio, que son estas tarifas con las cuales se remunera a los emisores. Y vamos a ver cuál es el resultado de este ejercicio. Acá un tema que nos preocupa bastante como asociación es que el costo de procesamiento post regulación de tasas de intercambio sea más alto al que teníamos sin la regulación de tasas de intercambio, o más bien cuando estábamos únicamente con Transbank como adquirente. Eso sería un despropósito si llegara a suceder, y es que el costo transaccional subiera. Hoy tenemos mayor competencia, tenemos más tecnología, y cuando eso sucede bajan las tarifas. Así que si hoy, por ejemplo, subieran esos costos, sería muy complejo porque los principales golpeados serían los comercios, y naturalmente los comercios le pasan este costo a nosotros, a la ciudadanía.
Entonces hay desafíos importantes, pero bueno, ya el gobierno está al tanto de la situación. Lo importante es que no le pierda la vista porque es muy importante para toda esta digitalización de la cual estamos hablando. Sin duda. George, con respecto a los sistemas de pago, ¿cómo fomentar? Bueno, ya hemos visto el último año lo que ha pasado en general, ¿no es cierto? Cómo se han desmaterializado las relaciones en general, ¿ah? Lo que ha pasado con el comercio electrónico. El comercio electrónico sufrió una avalancha o recibió una gran avalancha de demanda y de oferta también, porque cuando tuvieron que cerrar las tiendas físicas, y aquí estamos hablando de mucho pequeño y mediano comercio que no está en comercio electrónico todavía, tuvieron que abrir canales digitales de una u otra forma. Los medios más naturales para hacerlo, los más rápidos, evidentemente fueron los marketplaces, ¿verdad? Y los marketplaces le entregan a un vendedor, le entregan un paquete completo, es decir, tienen acceso a medios de pago, efectivamente, tienen acceso a logística, tienen acceso a modelos de seguridad y de confianza, etcétera. Pero cuando ocurre ese nivel de intensidad en la demanda, la industria tiene que estar preparada para resistirlo, ¿verdad? Imaginemos que alguna de las partes de esa cadena no hubiese sido capaz de escalar a la cantidad de veces que aumentó el tamaño del mercado, ¿ah? Normalmente nos quedamos en la discusión de la logística, porque inicialmente el problema logístico, que es como tomar el producto, ir a dejarlo a un domicilio, evidentemente que por ser un acto físico, sufrió un shock temporal que fue violento, ¿verdad? Pero en el resto de los elementos que interactúan en la cadena del comercio electrónico, el medio de pago es crítico y el medio de pago tuvo que escalar varias veces también, ¿ah? Y gracias a la tecnología, gracias a las economías de red y a otros factores, fue capaz de escalar. Pero no nos olvidemos que hemos tenido episodios en que los medios de pago han sido un cuello de botella para el comercio electrónico. O sea, hemos tenido episodios de grandes ventas donde la capacidad de escalar en el cortísimo plazo ha sido muy compleja. Hoy día yo diría que ya esa es una etapa, la vemos, digamos, como parte de nuestra historia, ¿verdad? Hoy día los medios de pago tienen la capacidad de operar con los volúmenes que sean necesarios, ¿verdad? Sin medio de pago digital, pueden haber transacciones, pero son transacciones que no se perfeccionan bien, ¿ah? Hoy día, lo mencionaba Karina, los botones de pago son algo que ya está instalado, ¿no es cierto? Si yo quiero vender lo que sea y lo quiero hacer por mi cuenta, yo como persona natural puedo tener un botón de pago y hacer que esa persona me pague con un medio como los que estamos hablando hoy día, ¿no es cierto? Ya no es privativo de los grandes operadores de comercio electrónico o de las instituciones financieras. Por lo tanto, esa masificación del concepto de poder operar un pago, yo creo que se ha vuelto en algo vital. Hay un segmento que hay que analizar en profundidad, que son las redes sociales. Hay algunas categorías de comercio donde el principal canal de venta no son los marketplaces ni son los sitios web de las empresas, sino que son las redes sociales. Instagram, por ejemplo, en el sector creativo es el principal canal de venta y de compra en comercio electrónico, ¿ah? Pero es una red social, por lo tanto, en su estado puro, digamos, no incorpora logística, no incorpora medios de pago, no incorpora todos los elementos, no incorpora ni siquiera un carro de compra, ¿ah? Pero hoy día un emprendedor que utiliza esos medios puede utilizar, por ejemplo, un botón de pago, ¿ah? Evidentemente que es un modelo que tiene que escalar y llegar finalmente a una plataforma como corresponde, como un marketplace o un sitio web transaccional, como existen muchos, ¿no? Pero en el estado en que se encuentra hoy día hay que aportarle los mecanismos necesarios para que puedan operar y el medio de pago evidentemente que es fundamental. Al final no hay que olvidarse que cuando yo quiero hacer una transacción, sea vendedor o comprador, si yo soy el comprador de algo, tengo que dar una instrucción de pago, ¿verdad? De alguna forma le tengo que transferir el dinero al vendedor. Y el estado al que tenemos que llegar es aquel en el que yo tenga todas las posibilidades y todas las elecciones. Por eso es que es importante que haya nuevos entrantes, que haya nuevos instrumentos, que haya prepago, que haya pospago, que haya transacción instantánea, etcétera, ¿ah? Eso, yo creo que tenemos que propender a que para el consumidor cada vez sea más fácil dar esa instrucción, a que finalmente haya información.
Y para ti, Matías, ¿qué necesitamos para facilitar el sistema de pago? Sí, a ver, creo que la pandemia, digamos, nos vino a enseñar muchas cosas, ¿no? Una de las cosas es la necesidad de simplificar el acceso a las empresas, a los sistemas de medios de pagos digitales, ¿no? Como decía el subsecretario, las personas se acostumbraron a que les depositen en su tarjeta de débito los fondos de ayuda, digamos, y si es que al final no tienes, es un two-sided network, ¿no? Si tú no tienes al comercio que está aceptando y tiene al usuario de la tarjeta, al final se genera una disyuntiva muy grande. Y el principal problema que nosotros vimos en un principio es que las empresas con el sistema tradicional que existe, digamos, en este monopolio de adquirencia que existe en Chile por parte de Transbank, es que les tomaba hasta 3 meses para empezar a poder cobrar online. Entonces, en Mercado Pago, digamos, nosotros lo que vimos es que podíamos en menos de 48 horas tener a un emprendedor vendiendo en su sitio web o a través de un link de pago de WhatsApp, porque se cree que la economía digital, y algo lo tocó George, es propia de tener un sitio web. Y la verdad es que no. O sea, una profesora que hace clases online de refuerzo de matemáticas en la pandemia cobra por WhatsApp con un link de pago Mercado Pago, o el tipo que te va a dejar ahora las verduras a la casa porque ya no puedes ir a su almacén, va y te manda por WhatsApp después el link de pago. Ese es un sistema, esa es la digitalización que nosotros estamos viendo. Y los números son fascinantes. Nosotros llevamos llevamos a cumplir casi 5 años como Mercado Pago. En los primeros 3 años sumamos 5.000 comercios a Mercado Pago. En la pandemia sumamos 50.000 comercios a Mercado Pago. Esa es la necesidad que había de entregar una plataforma. Y el volumen de pago que nosotros procesamos, si que miramos marzo del 2021 contra marzo del 2020, creció en 251%. ¿Sí? Pero el volumen de pagos que procesamos a través de links, ¿no? De personas que no tienen un sitio web, sino que están cobrando a través de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, creció 300%, o sea, 4 veces en un año. Entonces lo que estamos viendo es que quizás no es solamente un tema de que la persona no tenía una tarjeta de débito o crédito, quizás Chile está dentro de los países más tarjetizados de América Latina, ¿no? Más del 75% de la población ya tiene una tarjeta de débito, crédito, prepago. Lo que estamos viendo es que habían pymes que no estaban cobrando, ¿no? Datos de Transbank, que tiene 172.000 comercios afiliados. Y ahí Julio comentaba antes que más de 930.000 pymes accedieron a estos sistemas de financiamiento. Entonces, ¿dónde están esas 800.000 pymes que no están cobrando digitalmente? Bueno, ahora creo que cada vez más están, porque es un poco más fácil subirse a ese carro, y ese carro no requiere un sitio web, no requiere alguna implementación de un conocimiento técnico muy avanzado, sino que requiere del famoso WhatsApp o de un Facebook o de un Instagram, y nosotros, con mucho orgullo te lo digo, en esta pandemia creo que fuimos un facilitador para que la gente se pudiese subir rápido y pudiese subsistir, ¿eh? Esta es una herramienta de subsistencia en estos tiempos. Me alegro, tampoco son herramientas tan sofisticadas y son fáciles de acceder. Tal cual. Karina. Sí, bueno, no puedo estar más de acuerdo con lo que decía Matías respecto de que los pagos hoy día pueden estar en cualquier canal. ¿Ah? Eso es lo importante. Yo creo que lo fundamental acá es, un poco resumiendo, son la educación financiera y cómo nosotros vamos generando esta colaboración y que este ecosistema y que las pymes de alguna manera conozcan y entiendan cómo incorporar botones de pago. Y la buena noticia acá es que durante esta pandemia, como han crecido tanto los emprendimientos, ¿verdad? Que eso está muy bueno, también ha crecido mucho el emprendimiento femenino. ¿Ah? Y eso también es una súper buena noticia, y hay muchas mujeres que han comenzado su emprendimiento en pandemia usando justamente canales digitales y botones de pago digital. Así que creo que eso es una muy, muy buena noticia, como una nueva forma de fuente laboral, digamos, crear este emprendimiento, fomentar este emprendimiento femenino. Y me atrevería a decir, según los estudios que yo he visto, es que incluso hay más mujeres, cada vez hay más mujeres que están justamente levantando sus emprendimientos totalmente digital y con botones de pago digital, obviamente. Gracias, Karina. Y ya entrando a la recta final, la última pregunta. Si ustedes tuvieran un emprendedor acá, una emprendedora acá, ¿qué consejo le podrían dar para que se sumara a la fintech, para que se sumara al e-commerce, para que pudiera realmente sumarse a estas tecnologías digitales? Subsecretario.
A ver, cuando nosotros pensamos en economía digital, no solamente hay que pensar las oportunidades que esta provee, porque la economía digital, la gracia que tiene es que no conoce de fronteras, no conoce de límites geográficos. Y a lo mejor ese emprendedor que tradicionalmente le había vendido, tenía su casero, le vendía dentro de la cuadra, tenía su clientela, por la utilización de canales digitales se da cuenta que el mundo puede llegar a ser su negocio, Chile puede repartir de Arica a Punta Arenas, puede ir a la conquista de los mercados globales. Entonces, hay una oportunidad enorme. En segundo lugar, la economía digital tiene algunas propiedades o algunas características que son bien específicas, que se llaman los efectos de red. Entonces, mientras antes partan, probablemente más se hagan conocidos. Si se hacen más conocidos, pueden tener más clientes. Si tienen más clientes, van a poder crecer más. Si crecen más, van a poder darse a conocer de mejor forma. Y ese es un círculo virtuoso que hace que el crecimiento que tengan estas empresas, y esa es una hipótesis que nosotros tenemos como Ministerio de Economía, es que mediante la adopción de tecnologías de información y comunicación, las empresas pueden crecer más. Al mismo tiempo, se democratiza un poco la cancha, se van cerrando algunas brechas. El hecho de poder emprender a lo mejor desde el hogar o poder hacer los trámites de manera digital, sobre todo nosotros creemos que está empezando a cerrar lo que pueden llegar a ser algunas brechas de género en particular que han impedido que tradicionalmente mujeres se vuelquen al emprendimiento. ¿Y por qué lo digo con un poquito de conocimiento de causa? Por ejemplo, en los últimos programas que nosotros hemos tenido de digitalización, principalmente las usuarias son mujeres, las que están demandando más cursos, las que están utilizando más cursos, las que están creando más emprendimientos. Se está empezando a cerrar esa brecha, una brecha histórica, porque existe la tecnología como medio para poder ir democratizando la cancha y hacer el emprendimiento, la creación de valor, el hecho de poder conciliar de mejor forma el hogar con las actividades comerciales. Creo que es algo muy importante que destacar, toda vez que la pandemia ha impactado de manera distinta a los hombres y las mujeres, sobre todo en temas de empleo. Se habla de un retroceso de casi una década en el empleo femenino, y muchas de esas mujeres han encontrado en el emprendimiento una forma también de subsistencia y poder llevar pan para su casa. Y por lo mismo las políticas públicas que nosotros hemos hecho como gobierno, el bono PYME, el bono variable que se va a empezar a solicitar ahora, tienen un 20% adicional para aquellas empresas pymes que sean dirigidas por mujeres, porque también queremos empezar a cerrar esas brechas que pasan por tecnología, brechas que pasan por acceso a capital, y eso es algo que nosotros empezamos a corregir en las últimas leyes que hemos aprobado. Me alegro. Entonces, potenciar estos círculos virtuosos. Ángel. Hoy le diría a ese emprendedor o emprendedora que ese es el mejor momento para emprender, sabiendo que hay una problemática importante de desempleo, dado lo que ha sucedido con la pandemia. Por suerte las industrias se han democratizado, el conocimiento se ha democratizado y la tecnología está democratizando todo. Entonces yo le diría a ese emprendedor o emprendedora que dé el paso al frente, que si quiere empezar a vender, se sume a plataformas como, por ejemplo, Mercado Libre, a propósito que nos acompaña Matías. No hay que crear un sitio web, entonces ya hay cómo hacerlo. El medio de pago ya está resuelto. Si necesita levantar capital y el banco no le prestó, en las fintech le pueden prestar. Y ya se puede acceder a través de tecnología a cientos de miles de personas. Así que el mensaje es a dar el paso. Si definitivamente ya no es una opción el empleo porque la empresa tomó otro rumbo, se reconvirtió, etcétera. Hay mucho por hacer, las oportunidades son amplias, el mercado está demandando muchos bienes y servicios dada esta nueva era post-pandemia, así que avanzar y apalancarse en tecnología. Ese sería el mensaje. Ya saben los emprendedores y emprendedoras, dar el paso. George. Bueno, yo le diría primero que se integre a economías de colaboración. Eso sin duda, ahí están las oportunidades, ahí están los modelos, la forma en que se van a hacer las cosas de aquí para adelante. Si tiene una oferta, ya sea de bienes o servicios dirigida a consumidores finales, la economía de colaboración en esencia ahí es un marketplace, ¿cierto? Hoy día no tiene tiempo para desarrollar y esperar a estar presente en el mercado a partir de un proceso normal como lo conocíamos en el pasado, que lo tiene que desarrollar también, pero en el corto plazo lo importante es que se integre a las economías de colaboración. Si, como digo, si vende un producto o servicio
hay muchos marketplaces, hay algunos muy conocidos y que tienden a ser el referente, ¿no es cierto? Pero hoy día si entra, por ejemplo, por apoyameaquí.cl, que es una plataforma que nosotros hemos dispuesto para la pyme desde la crisis, desde que empezó la crisis, va a encontrar más de 20 marketplaces, algunos muy verticales, muy específicos, probablemente el rubro en que opera, otros más agnósticos, más transversales, más amplios. Eh, eh, pero va a disponer, como estábamos comentando, digamos, va a disponer de todas las herramientas que necesita. O sea, va a tener tecnología de punta, va a tener estado de las artes, a un costo que hoy día, en términos marginales, podemos decir que es prácticamente cero. ¿Ah? Eso es lo primero. Lo segundo es que ese proceso, que se dio con mucha fuerza durante todo el año pasado, durante toda la pandemia, sobre todo en época de confinamiento, hay que acompañarlo de un proceso como más de fondo que tiene que ver con un tema de cultura, ¿no es cierto? Y que es básicamente las capacidades de adopción digital. O sea, hoy día estamos empezando un poco al revés, estamos empezando como Claro. con lo último, que es estar con mi oferta disponible al mercado y estar transando digitalmente, pero luego hay que hacer todo ese proceso, que es un proceso que tenemos decenas de miles de pymes en nuestro país durante el último año, tienen que empezar a emprender, y para eso hay que utilizar, por ejemplo, los recursos que disponen los mismos proveedores de herramientas digitales y las dispone también el Estado. O sea, hay muchos programas de alfabetización digital, de instrumentos que permiten absorber todo este conocimiento y estas capacidades que están desplegadas. Yo creo que eso es fundamental en esta época. Las oportunidades efectivamente están disponibles, son abundantes. Hoy día el comercio electrónico, ya empezamos una etapa importante de desconfinamiento y probablemente se va a ir haciendo más agresiva en lo que sigue. Y hemos visto una respuesta de parte de la demanda muy fuerte. Estamos con niveles de demanda probablemente superiores a tiempos prepandemia, a tiempos que podríamos llamar normales, si es que algo se le puede llamar normal hoy día. Y sin embargo, el traslado desde digital a físico, una vez que vuelve el movimiento de las personas, no ha ocurrido. Es decir, físico está operando con muchísima fuerza nuevamente, está reabriendo, pero digital sigue con la fuerza que venía de antes. Es decir, digital indispensable y las herramientas están disponibles, son múltiples para cualquier tipo de necesidad que yo requiera dentro de mi proceso digital. Perfecto. Economía es colaborativa. Un gran mensaje para los emprendedores. Matías. Sí, yo creo que está bastante dicho, ¿no? Yo lo invitaría a ese emprendedor. Bueno, el mensaje acá, ¿no? El presente ya es digital. Entonces, Claro. al final tiene que concebir su emprendimiento desde el inicio como un emprendimiento digital. Pero mi mensaje sería de ánimo y de que no le tenga miedo, ¿sí? Es decir, creo que muchas de las personas se enfrentaron a esta pandemia con mucho miedo también por el desconocimiento de lo digital, ¿sí? Y se atrevieron por primera vez. Nosotros tenemos, en Mercado Libre tuvimos más de millones y millones de usuarios nuevos, únicos, ¿no? Personas que nunca antes o era su primera vez que compraban online, o era la primera vez que compraban en Mercado Libre. Y eso yo creo que a mí me da una luz de esperanza de que las personas ya le están empezando a perder el miedo a lo digital. Y les diría que ese miedo no se fundamenta si es que hoy día lo único que se necesita es un celular, ¿sí? Antes el conocimiento técnico necesitaba una infraestructura, un computador, alguien que subiese algo de tecnología en la casa. Y la verdad que hoy día las herramientas están súper a la mano y súper disponibles. George lo mencionaba también. Y creo que con un celular hoy día tú puedes acceder a una fintech que te puede dar una tarjeta de prepago, puedes acceder a una empresa financiera que te puede ayudar a ordenar tus cuentas, puedes acceder a un sistema de pago que te permite cobrar por WhatsApp o lo que fuese, y solamente se requiere un celular que por suerte, digamos, está en la gran mayoría de todos los chilenos. Así que sería un mensaje de ánimo, de que no le tengan miedo y de que aprovechen esta ola digital que les va a permitir vender mucho más. Ánimo y no tener miedo. Gracias, Matías. Karina. Bueno, ya casi todo está dicho, pero para dar también el mensaje de ánimo es, bueno, esta transformación digital generó esta transformación cultural, aceleró todo, ya no hay vuelta atrás, ya somos digitales, y el mensaje es a los que quieran emprender, los que estén pensando en emprender, háganlo. Están los centros de desarrollo de negocios, están los gremios, está la Corfo, por todos lados se está enseñando a alfabetizar digitalmente, a adoptar herramientas digitales. Se puede emprender
100% online, como decían, sin necesidad de un local físico, se puede vender a todo el mundo. Y hay herramientas que son gratuitas, herramientas con comisiones muy bajas, así que es cuestión, yo diría, de tener las ganas, de tener la actitud, porque hoy día las oportunidades están y hay mucho espacio todavía para innovar, ¿ah? Hay mucho espacio para innovar y para crear nuevos productos, nuevos servicios y crear empresas, así que la invitación es a que se animen y que emprendan y que entren en este mundo digital. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias a este interesante panel. Ha sido una muy buena conversación, muy útil conversación. Invitamos a todas las emprendedoras y emprendedoras a que nos sigan, a que escuchen estos mensajes, porque lo único que queremos es potenciarlas. Y potenciarlas, como tú dices, Matías, no hay forma de no ser digital hoy en día, emprendiendo. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Ángel, George, Matías y Karina, por estar hoy día con nosotros y esperamos nos sigan en todas las charlas que aún quedan del 9º Summit País Digital. Un gusto haber estado con ustedes y nos vemos pronto. Chao, chao.